Bueno, voy avanzando un poquito a capela. Resulta pues que las neoplasias hematológicas, ya está. Las neoplasias hematológicas, por definición, son la expansión clonal de las células hematopoyéticas. De hecho, el corrector ahí me ayuda un poco, porque ha subrayado clonal. Bueno, supongo porque no reconoce la palabra, pero en realidad quiero que se fijen bien en esa palabra, porque por definición, el tejido hematopoyético, su función es la expansión, la proliferación. Entonces, la palabra clave en neoplasia hematológica es la expansión clonal. ¿Ya? Eh, las neoplasias hematológicas son difíciles y desde arranque se los digo. ¿Por qué? Porque sabemos que existen dos líneas celulares y entonces a partir de ahí debería ser muy fácil. Sin embargo, vemos que los diferentes estadios de maduración en el organismo nos van a dar diferentes signos, síntomas. Y entonces el fenotipo de la enfermedad es diferente, incluso siendo todas neoplasias linfoides, dentro de ellas son diferentes, y todas neoplasias mieloides, dentro de ellas también son diferentes. La edad. En relación a la edad, ustedes van a encontrar en cada una de las enfermedades que hay ciertos predominios. Sin embargo, como toda neoplasia y en medicina, nada es absoluto. Entonces, les van a decir, estas enfermedades son más frecuentes en adultos varones. Eso no quita que una niña, ¿no? Un niño sexo femenino pueda desarrollar esta neoplasia. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? O sea, las edades no excluyen diagnósticos. De hecho, así funciona la medicina, ¿no? Otra cosa en relación a la edad es que los tratamientos de cada una de estas enfermedades van a ir cambiando en relación a la edad, lo cual suena un poco raro, pero es importante mencionárselos ahora porque en tratamiento ustedes van a notar de que en ciertas enfermedades, en niños se hace algo, en jóvenes se hace algo y en adultos se hace algo o no se hace. Entonces, eso porque era en relación a las comorbilidades que pudieran tener las personas. En el seminario de quimio y radio vamos a hablar sobre específicamente estos tratamientos. Y entonces, el tratamiento quimioterápico debe de prestar mayor beneficio que riesgo. Por lo tanto, van a haber ciertas comorbilidades pues, que simplemente van a definir que un paciente no lleve tratamiento o lleve un tratamiento muy diferenciado. En relación a la evolución en el tiempo, eso es lo otro difícil, ¿no? Van a ver ustedes pacientes con el mismo diagnóstico, pero con diferentes características clínicas. Entonces, no solo por linaje, sino ya por diagnóstico, van a ver un paciente totalmente asintomático, con un diagnóstico, y un paciente muy grave, muy, muy dependiente de transfusiones y tal, pero con el mismo diagnóstico. Entonces, eso es lo que hace difícil el diagnóstico, y el diagnóstico es un poco más amplio, ¿no? Que en oncología se pueden suponer, ¿no? Por ejemplo, una neoplasia, no sé, un tumor en hígado, ¿sí? Entonces, normalmente que es el oncólogo, se hace la biopsia, se espera que el patólogo defina qué tipo es, qué linaje, todas sus características, todo, versus nosotros que tenemos que ir viendo eh, no solo esas características que nos brinda el patólogo, sino otras comorbilidades y la forma de presentación y la edad de presentación, en fin, ¿ya? Eso. La siguiente, por favor. Entonces, este esquema es interesante porque, así se nota, fíjense abajo, ya, se supone que nuestra hematopoiesis, en grandes rasgos, ustedes podrían creer de que
se desarrolla solo en médula ósea y por lo tanto las neoplasias hematológicas van a darse en médula ósea y ya. Si se fijan abajo, eh, ahí dice, ¿no? El compartimento medular, sangre periférica y tejidos. ¿Qué quiere decir? Que las neoplasias hematológicas, algunas se van a dar en médula ósea y van a tener síntomas en médula ósea. Otras se van a acumular en sangre y van a dar signos y síntomas en sangre. Y finalmente, algo que ustedes probablemente no esperaban, era que podría iniciarse en tejido extramedular y darme síntomas ahí. Entonces, esto va a depender obviamente del estado de maduración donde ocurre el evento oncológico. ¿Qué más? Deben de recordar que hay células que salen de médula ósea y terminan su proceso de maduración, específicamente de la línea linfoide, en lo que se refiere a inmunocompetencia afuera. Entonces, usualmente las neoplasias hematológicas linfoides vamos a tener mucha clínica en tejidos fuera de médula ósea. ¿Ya? Entonces, este cuadro en realidad es para que se ubiquen un poquito. Me gustaría que tuvieran, no sé, que se lo impriman y que sea la figura que inicie todos todo el desarrollo de cada patología para que puedan subrayar la célula que está afectada y a partir de ahí intentar deducir ciertos signos y síntomas. Siguiente. Entonces, como ya les he sugerido, siempre organícense, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estudiar? O sea, ¿qué patologías voy a estudiar? Probablemente ustedes esperarían que yo les diga neoplasias linfoides, neoplasias mieloides, como probablemente lo hemos desarrollado el año pasado, ¿sí? En Fisiopato. Sin embargo, se habrán dado cuenta que ustedes están dando el salto de básicas a clínicas. Y en clínicas las cosas son un poco diferentes, porque a diferencia de básicas, en básicas a ustedes les dan el título y desarrollan. En clínicas ustedes tienen el paciente, o sea, el desarrollo de la enfermedad, signos y síntomas. Y tenemos que ir al revés, a través de signos y síntomas, ponerle el título al paciente. Entonces, en hematología, dada esta variabilidad y similitud entre ciertos signos y síntomas entre las enfermedades, lo que hacemos es agruparlas por síntomas, ¿ya? Entonces, por eso es que acá no van a ver mieloide o linfoide, van a ver leucemias agudas. ¿Por qué? Por las características que van a tener estas. Se imaginarán que una leucemia aguda es una enfermedad, como justamente va a hablar el seminario, que se produce en médula ósea. Entonces, tanto la mieloide como la linfoide van a tener muy probablemente síntomas muy parecidos. Entonces, el paciente va a llegar con ciertos síntomas y al final, cuando ya estoy afinando mi diagnóstico, recién voy a decir si es linfoide, mieloide y según eso dar el tratamiento. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por el cual están agrupadas así. Tenemos las leucemias agudas, los síndromes mieloproliferativos crónicos, que incluyen, obviamente, todas las células de estirpe mieloide. Los neutrófilos con la leucemia mieloide crónica, los glóbulos rojos con la policitemia vera, la trombocitosis esencial con las plaquetas y la mielofibrosis. Que ustedes dirán, pero ¿qué célula es esa? Me estoy refiriendo al estroma medular. En médula ósea nosotros tenemos, según el esquema que les mostré antes, tenemos actores, ¿sí? Pero así como las películas te muestran el actor y el fondo es muy importante, ¿sí? En la médula ósea el fondo es el estroma medular. Todas estas células que vienen a ser actrices en las diferentes enfermedades descansan sobre el estroma medular. Además, el estroma medular se encarga de producir ciertos factores de crecimiento. Y entonces, la médula sin el estroma no vive. Un ratito.
Ya, sigamos. Y entonces me quedé que en el estroma medular, cuando este estroma medular enferma, se fibrosa por la hematopoiesis para, ¿no? Entonces, eso se llama mielofibrosis. Las otras, la que sigue es la leucemia linfoide crónica, probablemente tendría que poner síndromes linfoproliferativos crónicos para que se les haga un poco más fácil. Sin embargo, la enfermedad principal, ¿no? Cuyo diagnóstico diferencial ya nosotros nos encargamos, siempre va a ser el LC. Entonces, por eso es que se los he puesto tal cual. Luego tenemos las discrasias de células plasmáticas, que igual, ¿no? Es un conjunto de enfermedades que implican a la célula plasmática, pero acá les pongo mieloma múltiple, porque obviamente es el, digamos como que la enfermedad bandera. Y finalmente los linfomas, clasificados en linfoma de Hodgkin y linfoma de no Hodgkin. La siguiente, por favor. Ya está. Siguiente, por favor. Leucemias agudas, en realidad es el seminario que vamos a tener en un momento, así que no hay mucho que desarrollar porque lo van a hacer sus compañeros. Solamente cuatro cositas. Es una enfermedad que se produce en médula ósea. ¿Ya? Va a haber un exceso de blastos que van a sustituir el tejido hematopoyético normal. La célula afectada es la célula madre pluripotencial. Hay ciertas diferencias entre leucemias linfoides y mieloides, ¿no? En relación a la edad de presentación. La siguiente. Como toda neoplasia, la etiología es muy variada, ¿no? Hay muchos factores predisponentes, ¿no? En neoplasias, en oncología, nunca vamos a tener una causa-efecto, porque eso significaría estudios de ensayos, ¿no? Con personas, y eso éticamente no es posible. Entonces, siempre vamos a tener factores predisponentes, pero acá quiero que noten lo siguiente. En el tercer punto les pongo tratamientos previos, ¿sí? Quimioterapia y radioterapia. Quiere decir que una neoplasia X que recibo tratamiento X para esta neoplasia, ¿podría generarme después una leucemia? Sí, y eso hay que tener cuidado. Por eso en el seminario de quimio y radio vamos a hablar de tiempos exactos, dosis exactas, justamente por tratar de evitar esto. Al lado dice inmunosupresión prolongada. Recordarán en inmunología que una de las funciones de nuestros linfocitos es detectar aquella célula que pierde el norte, pierde la noción y empieza a perder, ¿no? La capacidad de apoptosis. Y entonces nuestro sistema inmune se encarga de eliminarla. Cuando yo tengo un tratamiento inmunosupresor prolongado, pues se podría generar una leucemia, ¿ya? Otra opción, ya, lo otro, las otras enfermedades hematológicas, el último punto, las displasias y los síndromes mieloproliferativos. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. La siguiente. La clínica la dejamos para sus compañeras, solo quiero hacerles notar lo siguiente, que todos los signos y síntomas que nos van a mencionar sus compañeros van a estar en relación a lo que está a la derecha de la diapositiva. El fracaso progresivo de la hematopoiesis, que me va a generar citopenias, la infiltración de estos blastos fuera de médula ósea, que me va a generar en alguna situación tumores, ¿no? Ganglios, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Y algunos problemas asociados, daños colaterales, si queremos decir, trastornos en la hemostasia que veíamos ayer, ¿no? Sobre todo en las leucemias agudas, pues es un tumor que teóricamente nosotros sabemos que los tumores tienen un crecimiento rápido, sí. Pero si yo les digo que va a aparecer un tumor en una rodilla y que va a crecer en 2 días, ustedes me dirían, no, no creo que crezca tan rápido. En leucemia sí ocurre, ¿sí? Las leucemias agudas
son tumores que crecen rápidamente, hacen un tumor, pero háganse de cuenta que es como que están diluidos en la sangre. Entonces, esta gran cantidad de células en la sangre me genera alteraciones en la hemostasia, lo que se llama síndrome de hiperviscosidad. Y con ello me puede generar mayor problema de sangrados y CID, lo que conversábamos ayer. La que sigue. El diagnóstico, bueno, esta diapositiva más es por la figura, ¿no? Noten abajo la diferencia. A la izquierda hay una médula ósea normal con células de diferente tamaño, forma, color. Y al lado derecho, las células todas igualitas, chiquititas, que ya no permiten que la diversidad de las otras células que teníamos al lado izquierdo. La siguiente. Esta, solo para aclararles, ¿no? Las clasificaciones. En el estudio de las leucemias agudas entramos los hematólogos, entramos los patólogos y entramos los anatomopatólogos. A la cabeza, quien maneja estas enfermedades somos los hematólogos y nosotros nos encargamos de la clasificación morfológica, o sea, las figuritas que ven ahí. Tomamos el estudio de médula y hacemos el extendido de sangre medular, tal cual un frotis de sangre periférica, pero de sangre medular, y yo voy a observar estas características. Mi diagnóstico tiene que ser corroborado por el patólogo clínico a través de la citometría de flujo, mejor dicho, el inmunofenotipo de sangre medular, en la cual, que es la clasificación de abajo, ¿no? Me va a decir a través de los clústeres de diferenciación o los CDs, quien estudia en inmuno, a qué tipo celular pertenece. Entonces, dense cuenta que, por ejemplo, yo digo LLA-L1, pero el inmunofenotipo me puede decir es una LLA pre-B, ¿sí? Cada una de estas va a tener tratamientos, pronósticos diferentes, ¿no? La siguiente. Lo propio en mieloides, ¿sí? Los hematólogos vemos lo de la derecha, figuritas, ¿no? Hacemos el frotis y siempre lo corroboramos con el patólogo clínico a través del inmunofenotipo en el que me dice, sí, efectivamente, ¿te parecía promielocítica? Sí, tiene marcadores de promielocítica, ¿ya? Siguiente, vamos a pasar esto porque lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Tratamientos específicos, es quimioterapia. Deben de recordar siempre que estas leucemias agudas usualmente vienen con trastornos de coagulación. Entonces, siempre, 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 paciente crítico en emergencia, piden hemograma y piden perfil de coagulación. ¿En qué consiste? Ya hablamos ayer. Siguiente. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Siguiente. Este esquema recontra resumido para que les quede solo por la imagen, ¿sí? La línea mieloide comprende glóbulos rojos, plaquetas y neutrófilos, o sea, granulocitos, ¿sí? Entonces, la siguiente. Las enfermedades que voy a tener son de los glóbulos rojos. Ahí la siguiente. Ya está. De las enfermedades que estoy hablando entonces, los glóbulos rojos se va a llamar policitemia vera. De las plaquetas se va a llamar trombocitosis esencial. De los neutrófilos se va a llamar leucemia mieloide crónica. Y si es enfermedad del estroma medular, se llama mielofibrosis. La anterior, por favor. Todas estas comparten una gran esplenomegalia, por eso la figurita. Todas estas cuatro enfermedades comparten esta característica, ¿sí? Hay una mutación, si bien es en la célula inmadura, ¿no? O sea, en la célula diferenciada hacia la línea mieloide, pero el efecto oncológico no es de autorrenovación, sino más bien es un defecto oncológico que le indica a la célula que debe producir más células. Y entonces al lado derecho les pongo algo para que recuerden ustedes, están más frescos, en relación a las vías de señalización, ¿no? A las tirosina-quinasas. Saben ustedes que las tirosina-quinasas es un conjunto de proteínas que algunas tienen la función de señalización. Y que estas necesitan un ligando para generar una respuesta hacia el núcleo de la célula para que se produzca la reproducción celular.
Y entonces, ¿qué ocurre en esta enfermedad? Lo que ocurre es que sin haber ligando, esta tirosinquinasa está activa y entonces se empiezan a producir células a pesar de que no hay el ligando que le dice produce célula y entonces se empiezan a acumular células maduras. Obviamente estas células se empiezan a acumular progresivamente, ¿no? Hasta generarme, pues, ¿no? Por acúmulo, tumores, ¿no? Crecimientos de vísceras, específicamente las plenomegalias. Como es una patología que no tiene que ver mucho con la reproducción celular en sí, o sea, con la autorrenovación, usualmente son crónicas y no tienen un tratamiento curativo, sino de control nada más. La siguiente. Chicas, denme 5 minutitos, por favor. Proliferativas crónicas. Esta diapositiva, bueno, que eran las 4 enfermedades, ¿no? La policitemia vera, trombocitosis esencial, la leucemia mieloide crónica y la mielofibrosis. Y que todas compartían la gran esplenomegalia, como muestra la figura, incluso hasta espina ilíaca superior, por acumulación de células maduras, ¿sí? Ya está. Siguiente. La policitemia vera, la siguiente, que igual, ¿no? La van a desarrollar, pero en términos generales es la acumulación de glóbulos rojos que no va en relación a una poliglobulia, o sea, que son procesos fisiológicos, ¿no? En los cuales se acumulan los glóbulos rojos. Hay una mutación del JAK2 que obviamente, si ya les he explicado, es una tirosinquinasa, ¿no? Que actúa sin la presencia de la eritropoyetina. La clínica va desde los asintomáticos, solo con rubicundez, acúfenos, parestesias por síndrome de hiperviscosidad, hasta complicaciones más severas como pueden ser trombosis, que pueden significar infartos, no solo pulmonares, sino también cardíacos, ¿no? En general en capilares pequeños. La siguiente, por favor. El diagnóstico, como verán, no es tan sencillo, o sea, no es como que tengo más glóbulos rojos y ya, ¿no? Porque tengo que hacer el diagnóstico diferencial con una poliglobulia. Y entonces, miren que encuentro la poliglobulia, pero además no hay causa de poliglobulia. Tengo una esplenomegalia palpable que no ocurre en la poliglobulia sola, un cariotipo anómalo. Y noten lo siguiente, ¿no? Voy a tener además trombocitosis y leucocitosis, que en principio no es lo mismo. O sea, esto hace el diagnóstico bien marcado con una poliglobulia reactiva, ¿no? Ya, siguiente. Em, la, el curso, digamos, ¿no? Es de curso insidioso, una sobrevida prolongada, porque como sabemos hay un incremento de glóbulos rojos que inicialmente pues no nos va a dar síntomas, de hecho, eh, lo primero que va a haber es de repente un poco más de rubicundez, ¿no? Y entonces van pasando los años y el paciente no se da cuenta. Quien se debería dar cuenta somos nosotros, ¿no? Entonces estos diagnósticos aparecen en pruebas prequirúrgicas, en estudios ocupacionales, ¿no? En los que hay que ver eso. La progresión, ¿no? Que hubiera una transformación es raro, ¿sí? Que esta tirosinquinasa pueda generar una mutación, o sea, una alteración en la apoptosis es muy raro, ¿no? El tratamiento básicamente es por ahora con hidroxiuria, ¿no? Que son, como vamos a ver en el seminario de quimio, radio, son, van a afectar el ciclo celular. Lo que van a encontrar en los libros, ¿no? Son las flebotomías. Y entonces pareciera como un procedimiento complicado, pero en realidad es una sangría, o sea, como que el paciente dona sangre, pero esa sangre no sirve porque tiene hiperviscosidad. Siguiente. La leucemia mieloide crónica, siguiente, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, hay una mutación en una tirosinquinasa. ¿Cuál es el detalle? Que esta tirosinquinasa
es una tirosinquinasa específica, ¿no? Es una proteína, la BCR-ABL, que ha sido generada a través de una translocación entre los cromosomas 9 y 21, y entonces se genera este nuevo protoncogen, ¿no? BCR-ABL, y para facilitarnos las cosas, a la proteína producida por este gen le han puesto el mismo nombre BCR-ABL, que proteína es una tirosinquinasa. Y entonces, ¿qué ocurre? Le da la información a la célula mieloide de producción, maduración de neutrófilos, y entonces esos neutrófilos empiezan a acumularse en sangre periférica. La siguiente. En esta mieloide crónica, ¿no? Esta tirosinquinasa específica va a tener problemas específicamente en alteración de la apoptosis de la célula. Entonces, esta enfermedad sí se va a transformar. A diferencia de la polivera, que es muy raro que se transforme, la LMC sí o sí se va a transformar. De hecho, su evolución es fase crónica, el paciente asintomático, no pasa nada, una fase acelerada en que ya el acúmulo de células es importante, y finalmente la transformación. ¿Por qué? Porque esta tirosinquinasa alterada no solo le dice a la célula que produzca neutrófilos maduros, sino que además altera la apoptosis, y entonces la célula empieza a acumular mutaciones y finalmente se puede llegar a la mutación de transformación de la leucemia, ¿no? En la que le dice a la célula, autorrenuévate o simplemente no te mueres. Y entonces es cuando ocurre la transformación a crisis blástica, que en buena cuenta es una leucemia mieloide aguda. El detalle es, cuando nosotros diagnosticamos una leucemia mieloide aguda, la primera gran pregunta que se plantea el hematólogo ¿es una leucemia mieloide aguda de novo o es la transformación de una LMC? Y entonces ciertos parámetros, por ejemplo, la esplenomegalia o otros signos, síntomas, a veces nos ayudan a diferenciar esto. La siguiente. El tratamiento, inicialmente, hasta no comprobar que existe el BCR-ABL o hasta que definamos el diagnóstico, suele iniciar con hidroxiuria, porque como comprenderán, son pacientes asintomáticos, y entonces van a tener ustedes a veces pacientes que lleguen tranquilos a consulta, caminando, sin síntomas, bueno, de repente dolor abdominal por el vaso, y van a ver el hemograma con 200.000 leucocitos, 300.000 leucocitos, entonces es una emergencia hematológica. Podríamos iniciar tratamiento con hidroxiuria. Mientras completamos el estudio, definimos que es una LMC, y al definir que es una LMC, pues imponemos el tratamiento específico, que vendrían a ser los inhibidores de tirosinquinasa específica, el más conocido y más antiguo en los libros, el imatinib. Como tiene esta progresión muy mala, ¿no?, hacia leucemia mieloide aguda, en ciertos pacientes se contempla en fase de LMC el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La siguiente. Seguimos. Trombocitosis esencial. La siguiente, por favor. La trombocitosis esencial, igual que les mencionaba,
Hay una hiperplasia megacariocítica, lo mismo, ¿no? La tirosinquinasa afectada es el JAK2 en el 50% de casos. El diagnóstico diferencial con la policitemia vera, pues nosotros hacemos estudios moleculares. Obviamente va a venir un paciente con un recuento de plaquetas alto, también va a tener leucocitosis, incremento de glóbulos rojos, pero lo que más nos va a llamar la atención son los trombocitos, o sea, las plaquetas. Y entonces se hace el dosaje, o sea, el estudio del JAK2, si es que hay mutación o no, pero también en el caso específico de la trombocitosis esencial hay una prueba molecular que es el MPL. Y bueno, esto nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. En clínica les pongo ahí trombosis y hemorragia, pues esta, al igual que todos los mieloproliferativos crónicos, pues me va a significar síndrome de hiperviscosidad y eso me puede generar hemorragias. El tratamiento cuando tengo un fenotipo de trombosis, ¿no? Básicamente son los antiagregantes plaquetarios. Sin embargo, si tiene un fenotipo sangrante por hiperviscosidad, pues preferimos otro tratamiento como la hidroxiurea también. Siguiente. En el caso de la mielofibrosis, siguiente. Ya. Ahí está la imagen, ¿no? Creo que es una imagen un poco impactante si es que la comparan con la imagen de las leucemias agudas, ¿no? En este caso no hay células, ¿sí? Lo que vemos es como el corte de un tronco, de una rama, ¿sí? Lo que ha ocurrido ahí es la fibrosis, ¿no? Del estroma, ¿no? Porque hay una mutación de esta célula pluripotencial, o sea, ocurre una mutación en la célula misma pluripotencial y esto genera inflamación alrededor. Ya ocurre una proliferación de megacariocitos, pero estos mueren en médula ósea y esa muerte intramedular genera inflamación. Y entonces el estroma responde fibrosando, ¿no? De hecho, el tejido son fibroblastos, el estroma normal, y entonces si se inflama va a producir fibrosis reactiva y este estroma empieza a ponerse así corchoso y literalmente ahoga a las células hematopoyéticas y pues el paciente evolutivamente va a morir. ¿Sí? Aquí es donde ocurre marcadamente lo que es hematopoiesis extramedular y ahí voy a recurrir hacia lo que hablábamos la primera clase, ¿no? En relación a la hematopoiesis en otros órganos como hígado y vaso. Y entonces en esta situación extrema, ¿no? De muerte medular, los otros órganos son los que empiezan a producir, intentan hacer hematopoiesis, y entonces vamos a tener alteraciones en la forma de los glóbulos rojos, en la forma de los neutrófilos, y entonces siempre todo estudio hematológico completo necesita un frotis de sangre periférica. Acá el diagnóstico también se puede ver con JAK2, no existe un marcador específico porque en realidad el diagnóstico es muy claro, ¿no? O sea, en médula se ve gran fibrosis. Y entonces, aquí, la siguiente, por favor. El tratamiento, en realidad tenemos cierto apuro, ¿no? Porque si logramos, o sea, si esperamos a que la médula ósea esté así de corchosa, pues lamentablemente el paciente va a morir. Un paso antes de que esté en esa situación extrema, se puede ofrecer trasplante, ¿no? Y entonces, dense cuenta cómo es importante el diagnóstico, por lo menos la sospecha diagnóstica pronta, ¿no? Y muchas veces eso no lo hace el hematólogo, lo hacen ustedes. Entonces, cuidado con eso, por favor. La siguiente. La LLC, la siguiente, que ya nos estamos metiendo a lo que son linfoproliferativos, ¿no? Háganse de cuenta que es el paralelo de la leucemia mieloide crónica. Ocurre también una alteración en la célula linfoide comprometida, ¿no? Y lo que va a ocurrir es una acumulación de linfocitos maduros, ¿sí? Eh, Igual, ¿no? Tiene una fase asintomática, pueden aparecer por ahí síntomas B. Recuerden que estos linfocitos producen anticuerpos y entonces pueden darme síndromes paraneoplásicos como las anemias hemolíticas, ¿sí? No sé si ya han hecho esa clase. Las anemias hemolíticas ameritan un estudio, pues puede tratarse de linfoproliferativos. Aquí está lo que faltaba para cerrar el tema, ¿no? Cuidado con las anemias hemolíticas, sobre todo eh, las frías, ¿sí? Para anticuerpos fríos.
Obviamente esta acumulación de linfocitos son linfocitos anormales y entonces el paciente en la fase, entre comillas, asintomática puede tener infecciones a repetición, pueden haber episodios de anemia hemolítica autoinmune. Obviamente hay acumulación de estos linfocitos que normalmente tenían su proceso de maduración en ganglios y en hígado, vaso, y entonces se empiezan a acumular ahí y hay hepatosplenomegalia y adenopatía, ¿no? La evolución, la transformación, a diferencia del LMC, no ocurre. Lo que ocurre acá es una invasión hacia médula ósea, porque si recordamos la linfopoiesis era la maduración en médula, la inmunocompetencia en ganglios vaso y de ahí las células más maduras, tipo células plasmáticas, regresaban a médula ósea. Entonces, frente a la acumulación de linfocitos, siguen ese orden: sangre periférica, ganglios, hígado vaso y finalmente médula ósea. Más linfoma. Ya, siguiente. Recuerden que todo esto es un ultra resumen, porque obviamente van a desarrollarlos, ¿no? En sangre periférica lo que vemos característicamente son las manchas de Gumprecht, ¿no? Que en buena cuenta son linfocitos reventados, ¿no? Ahí les he puesto. ¿Por qué? Porque obviamente estos son linfocitos que están circulando, pero son muy frágiles, son anormales y entonces se revientan, ¿no? El tratamiento siguiente va a depender del estadio de evolución que veamos, ¿no? Y para esto existen sistemas de clasificación, el sistema Ray y Binet. En términos generales, los estadios 0, perdón, no llevan tratamiento, aunque suene un poco extraño, ¿no? Pero en el seminario de quimio y radio lo vamos a entender, ¿no? O sea, este periodo asintomático en el que solamente hay linfocitosis a veces puede durar años y entonces cuando sopesamos el inicio de una quimioterapia que puede traer consecuencias por reacciones adversas al medicamento que incluyen muerte, pues se prefiere esperar, ¿no? Pero obviamente es importante hacer el diagnóstico para tener un paciente muy controlado, ¿no? Nada más, la siguiente. Ya, las gamopatías monoclonales, la siguiente, por favor. Son enfermedades específicas de la célula plasmática, ¿sí? Ahí se les he señalado, en su momento les he comentado, ¿no? Usualmente en los esquemas los van a encontrar así, pero tendrían que echar mano a lo que han estudiado en básicas, ¿no? En realidad, la célula plasmática es el estadio maderativo final, ¿no? Del linfocito y o sea, ha habido un recorrido antes de que vive en la médula ósea, ¿no? O sea, es un linfocito que ha madurado en médula, se ha hecho inmunocompetente en ganglios, ¿no? Vaso, y de ahí la célula plasmática de memoria va a salir y va a ir a médula ósea. Entonces, ese recorrido no deben olvidar, ¿no? Porque no se vayan a creer que la célula plasmática se produce en médula ósea, no. Y entonces, este es un ejemplo de una enfermedad en médula ósea, pero de una célula recontra madura. Y entonces yo no voy a tener síntomas de proliferación de las células, sino probablemente síntomas de acúmulo de lo que produce esta célula, que vienen a ser anticuerpos, ¿no? Entonces, en realidad esta es una clase teórica mía, así que podemos avanzar esta parte. Pasa a la siguiente, por favor. Síguele, porque esto lo vamos a ver en la última clase. Linfomas, que son un seminario, pero igual les haré un recuerdo. A ver, el linfoma es la proliferación, es un linfoproliferativo, de hecho su nombre lo dice, ¿no? De los linfocitos, recuerden que en ganglios tenemos linfocitos maduros
pero que están en proceso de inmunocompetencia y entonces dentro de la palabra maduro, que implica ganglio, tengo células bien inmaduras que tienen capacidad de reproducción, recuerden inmuno, ¿no? O sea, se les presenta el antígeno y ese linfocito se divide, ¿sí? Y células ya recontramaduras, tipo la célula plasmática que ya se va a médula, ¿no? Entonces, esta diferencia hace que los linfomas, a pesar de estar en tejido, los linfomas puedan ser de células inmaduras. Ojo, no me estoy refiriendo a tan inmaduras como médula ósea, sino a aquellas que tenían mayor capacidad de reproducción, incluso en ganglio, ¿ya? Em, Recordar que los ganglios linfáticos están los que podemos palpar, ¿no? Cuello, axila, ingle, pero los que también no podemos palpar y entonces el linfoma va más allá de un examen físico, ¿no? A veces necesitamos pruebas de imagen. La siguiente. El linfoma de Hodgkin, la siguiente, que es una proliferación de una célula muy específica, ¿no? De hecho, ahí está con su nombre clásico, que es el red Stenberg, pero gracias a al inmunofenotipo se sabe ahora que es un linfocito B activado de centro germinal. Y entonces ahí, apelando a que se acuerden mucho de inmuno, recordarán que el centro germinal es una zona del folículo secundario, que antes de que aparezca el centro germinal era un folículo primario, ¿no? Y esto en ganglios. Y entonces, obviamente, es un linfocito que justo estaba en proceso de reproducción porque se le había presentado un antígeno, ¿sí? Obviamente tienen que repasar inmuno. Y entonces por eso es que tiene ese aspecto binucleado, por eso es que específicamente está en los ganglios, por eso la clínica es en el 99% de casos ganglios, ¿no? Que está en relación a infecciones crónicas, ¿no? Que son aquellas que van a estar estimulando y estimulando estos linfocitos y bueno, todo puede ocurrir, ¿no? Esta transformación, que existen 4 subtipos, se los he ordenado por colores, ¿no? El más frecuente que es la esclerosis nodular y está en verde porque tiene un buen pronóstico. Sin embargo, recordar que existe otro subtipo que se llama depresión linfocitaria, que tiene muy mal pronóstico. Entonces, cuando a veces ustedes escuchan, el linfoma de Hodgkin tiene buen pronóstico, no siempre, depende de la variedad. Gracias a Dios, el más frecuente tiene buen pronóstico, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Igual supongo que lo van a desarrollar un poco más en su seminario. Siguiente. Que clásicamente, obviamente, son ganglios, la clínica, ¿no? Porque está en relación a este, linfoma de Hodgkin. Este, básicamente se va a presentar por adenopatías, ¿no? Infecciones a repetición. Recordar que podrían estar en un gran porcentaje de casos asociados a infecciones crónicas, que eso también me va a generar alteraciones en mi estado inmune. Ya, en la clínica, en el laboratorio lo que podemos encontrar es anemia. Ojo acá, no sé, de alguna manera, ustedes hacen la relación y dicen linfomas. En el hemograma entonces hay linfocitos. Es diferencia, pero ya
afuera, o sea, ya pasó médula ósea, ya pasó sangre, o sea, está en ganglio. En un linfoma inicial, ¿no? Obviamente no voy a tener ninguna alteración en el hemograma. Lo que les ponen ahí, y por eso les hago notar, podría haber anemia, lógico, pero anemia de una enfermedad crónica, ¿sí? Por inflamación crónica. ¿Qué es lo que ocurre? Este linfoma podría, por proliferación, infiltrar, pero no va a regresar, pues, o sea, lo primero que va a infiltrar es el camino que ya estaba hecho. ¿Dónde? Médula ósea. Entonces, el linfoma fácilmente se mete a médula ósea y cuando se mete a médula ósea y hay una gran cantidad de células, podría simular, ¿no? Una leucemia, o podría haber linfocitosis, o podría haber pancitopenia. Y entonces ahí es donde se complica un poco el tema, ¿no? O sea, viene un paciente con pancitopenia, ahora vaya usted a saber qué es, ¿no? O es un problema inicial de médula ósea o es una enfermedad que ya dio la vuelta. Obviamente, para pensar que es una enfermedad que ya dio la vuelta, o sea, comenzó afuera en tejido y se ha metido en médula ósea, estaría pensando en un estadio de clínico 4. Entonces debería ser un paciente muy comprometido, con muchas adenopatías, con hepatoesplenomegalia, ya de muchos años de evolución, ¿no? Ya, la siguiente. Eso es lo que les decía, ¿no? La estadificación de Ann Arbor, que se refiere al área comprometida, ¿no? En estadio 1, solo un grupo ganglionar, estadio 2, dos grupos ganglionares por el mismo lado del diafragma, estadio 3 en ambos lados del diafragma y estadio 4, noten que los dibujitos les van a pintar o cadera, o pelvis, perdón, o médula, o columna vertebral. Esto es porque están tratando de avisarles, ¿no? Que no es que se vayan a ir específicamente al hueso de la cadera, sino están representando la médula ósea activa en el adulto, ¿ya? Entonces el estadio 4 implica ya lo que les decía, ¿no? Muchos ganglios, hepato, esplenomegalia e infiltración de médula ósea. La siguiente. Y el linfoma no Hodgkin, la siguiente, que es la proliferación de estos linfocitos de otros linfocitos que no sean los linfocitos B de centro germinal. Por eso es que estos linfomas no Hodgkin también afectan ganglios. Pero si recordamos sus clases de histología, deben de saber que hay linfocitos en todo sitio. Y entonces, ¿en todo sitio podría haber proliferación? Sí. Y entonces, eso es lo que hace complicado el entendimiento del linfoma no Hodgkin. Es una neoplasia que puede ocurrir en cualquier tejido, ¿sí? En mucosa, en piel, en cerebro, en ojo, donde ustedes quieran. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del linfocito. El linfocito vive en todos nuestros tejidos. También, naturalmente, hay otros tipos de linfocitos que no son los B de centro germinal, en ganglios. Entonces, por eso es que la clínica del linfoma de no Hodgkin es tan amplia, ¿ya? Es una neoplasia del linfocito B, predominantemente, se da en todas las edades. Tiene una clasificación que es la siguiente. A la siguiente, por favor. Bien compleja, ¿no? He tratado de ponérselas, pero son tantos que ya sale la letra muy chiquitita. Lo único que quiero que se acuerden de esto es que hay del linaje B, del linaje T. Inmaduros, maduros, lo que les explicaba hace un momento. De mal pronóstico, de buen pronóstico. Entonces, si ustedes se sientan a leer con calma esta clasificación, se van a dar cuenta que hay linfoma esplénico, linfoma de piel, linfoma en ganglios, obviamente. O sea, va afectando todos los órganos, ¿sí? Y si se ponen a leer, van a darse cuenta que en buena parte es una descripción anatomopatológica, ¿no? Del linfocito pequeño, del linfocito grande B, en fin, ¿no? Entonces, esta clasificación en realidad se la dejamos con mucho cariño a los patólogos, ¿no? Anatomopatólogos, porque ellos a través de sus cortes, la inmunohistoquímica y tal, nos van a dar el diagnóstico específico de qué tipo de linfoma es. Siguiente. La clínica, lo que les decía, ¿no? Pueden haber adenopatías, pero también tumoraciones en cualquier otra parte del cuerpo. Ya también pueden infiltrar médula ósea, estos van a tener una evolución tal cual como Ann Arbor, ¿ya? Estadio 1, 2, 3, 4. Deben de saber que hay unos que son más agresivos que otros y paradójicamente los más agresivos pues tendrían chance a curarse, ¿no? Porque la quimioterapia va
justamente las células que se están reproduciendo, versus los de bajo grado, que son tumores que se van desarrollando de a poquito, pero no tienen mucha tasa de reproducción celular. Eso va en contra de su tratamiento, pues la quimioterapia no va a encontrar un buen objetivo. Entonces estas suelen ser crónicas, no se curan. ¿Qué más? La siguiente. Hay dos tipos específicos, ¿no? Asociados a ciertos virus, ¿no? El linfoma de Burkitt asociado al HIV o al virus del Epstein-Barr, y el linfoma leucemia células T de adulto asociado al HTLV, ¿no? Por eso siempre en linfomas nosotros hacemos serologías, ¿no? de virus, no por decir, ya esto te causó, ¿no? Sino porque a veces estos ameritan también tratamiento, o sea, a veces si es un VIH tiene que recibir su antirretroviral con su quimio, ¿no? Igual en el HTLV. Siguiente. Qué bien. Preguntas. En realidad, como se habrán dado cuenta, les he hecho un tráiler, ¿no? De todo lo